trabajo muy cerca de aquí, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que está ahí en el camino bajo de Hueto, que queda el cohete, más o menos lo viene a conocer todo el mundo, del cohete, ¿no? Y más o menos yo llegué a Granada en el año 76, a finales del 76, y a hacer la tesis doctoral, y desde entonces vengo liado con este objeto, que es algo más que un objeto celeste, es algo, un arquetipo, digamos, de lo que es la humanidad, porque siempre ha estado con nosotros, que es la Vía Láctea. No, me imagino que todos vosotros, excepto quizás los más jóvenes, han visto la Vía Láctea alguna vez en una noche oscura, fuera de la ciudad de Granada. Bueno, o sea, Granada ya no se puede ver, pero yo recuerdo haber visto incluso la Vía Láctea desde una azotea en Sevilla, cuando tenía 5 años y mi abuela me enseñó la Vía Láctea como que ese es el camino de Santiago, y desde el centro de Sevilla se veía todavía la Vía Láctea en una noche. Hacer eso ya 60 años, ¿no? De que haya llovido, pero que me refiero a que se podía ver, ¿no? Hoy en día, en una ciudad de más de 15.000 habitantes, los chavales tienen que irse al campo para poder ver la Vía Láctea cualquier día. Es imposible ya de ver a simple vista. Y es un espectáculo verdaderamente maravilloso. Lo que sí tenemos en internet, y ahí podéis poner la palabra Vía Láctea y imágenes y ver la cantidad de fotos que pueden aparecer. Yo tengo una colección de fotos de la Vía Láctea porque me encantan, y uno no debe de extrañarle que viendo estas fotos, a ver si lo pongo, aquí nada más que estamos viendo un trocito de la Vía Láctea y unas montañas. Esta foto es una cosa espectacular porque esta es una Vía Láctea del norte, y esas dos montañas que veis ahí, esto es un valle del Himalaya, y es una foto verdaderamente espectacular, una noche con un río entre ese valle, como ya veis, ya completamente nevado, y es una preciosidad. Pero creo que había algunas que sí se veían, ¿no? Pero bueno, sí. No hay que ponerse. A ver, efectivamente. Esta que veis aquí tiene que ser en uno de los polos. Podemos incluso imaginar qué polo es. Este es en el norte, el hemisferio norte, este es el hemisferio norte, y ahí veis unas auroras boreales. Eso es lo que nos hace indicar que efectivamente estamos muy cerca de unos polos, porque tenemos que estar cerca de los polos para que lo veamos, ¿no? Esta otra, eso sí que es una lástima, porque ya aquí el problema que tenemos es que bueno, esta sí que es verdaderamente fantástica, porque se ve un cometa enorme, además un cometa que está en la perpendicular y que, bueno, con la Vía Láctea debajo, ¿no? O sea, se ha perdido algo de imagen por aquí, pero esta foto, o sea, imaginaos simplemente que el señor que vivía en su cueva hace 30.000 años, sale de esa cueva esa noche ahí y se encuentra una cosa como esta. Se encuentra delante de sus ojos. Ese tipo se pregunta, ¿y eso qué es? Evidentemente es la pregunta que primero nos viene a cualquiera, y se intenta dar una respuesta de qué es lo que yo estoy viendo en los cielos. Esta, por ejemplo, es una que está hecha ya con los 180 grados perdón, con los 360 grados del cielo. Como veis ahí, tenéis, este sí es el hemisferio sur. Aquí sí se ve que es claramente el hemisferio sur, y bueno, de ahí se caracteriza rápidamente, como aquí ya están diciendo, por ¿veis aquellas dos nubecitas? Esas dos nubecitas se llaman concretamente las nubes de Magallanes, que este año 2019 precisamente conmemoramos la vuelta del primer viaje que circunvaló el mundo completamente, y que fue iniciado por Magallanes. Pues Magallanes murió en Filipinas y fue acabado por Juan Sebastián Elcano, que llegó a Sevilla, salieron 500 y pico y volvieron 18. Bueno, pues recibe el nombre precisamente de nubes de Magallanes, y en realidad son dos galaxias que son satélites de nuestra propia Vía Láctea. Son dos galaxias pequeñas que ahora después veremos qué tipo de relación son.
o esta otra que también tiene, esta también es otra preciosidad, esto que veis aquí arriba, no sé si... Ay. Bueno, ya la hemos liado. Vale. Otra. A ver. Dale para atrás, dale más. No, es que teníamos el PDF, creo, ¿no? No, esto es una PPT y teníamos el PDF. Pues bueno, mientras que José arregla este tema, aquí quizás. Bueno, pues esta también es el hemisferio sur. Fijaos bien, esta zona aquí oscura que se ve en la galaxia, es que no, para señalar, me creí que tenía, por eso le estaba dando, porque me creí que tenía, bueno, sí, bien, efectivamente, aquí está. Esto se llama el saco de carbón, ahora después veremos por qué precisamente. Esto no es que no haya estrellas ahí, es que tenemos una nube de polvo delante. Cuando decimos nosotros polvo en astronomía, ya explicaremos un poco más adelante en qué consiste. Fijaos bien que todas estas zonas negras que, digamos, tachonan completamente la Vía Láctea, son zonas en las que sí hay muchas estrellas. Lo único que pasa es que están apantalladas porque delante hay como nubes de gas y polvo. Eso es lo que no nos dejan ver. Este es otro de los, no me acuerdo qué cometa es este, y esto que veis aquí precisamente es una de las nubes del Magallanes, la nube grande de Magallanes. Se llamaron, en fin, en un derroche de imaginación, la nube grande y la nube pequeña. Y esto que veis aquí es preciosa esta foto, porque esto que veis aquí es la Tierra y esta es la atmósfera terrestre. Esta es la leve capa de gases que nos permiten que precisamente vivamos. Y esto que está aquí es la Estación Internacional del Espacio, y fijaos bien qué imagen más preciosa de la Vía Láctea cogiendo absolutamente todo el cielo y con la Tierra en la parte superior, ¿no? Donde podemos ver, para aquellos que dicen que la Tierra es plana, pues desde la estación del espacio yo creo que ya se le ve una pequeña curvatura que es bastante difícil de quitar. Bueno, con esto lo que os quiero decir es que para la primera persona que se preguntó esto, pues se tuvo que dar una respuesta. Y las primeras respuestas obviamente eran simbólicas, en el sentido de que uno siempre intentaba trasladar el mundo en el que vivía a dar una explicación de lo que no entendía. Y cuando ya dejaba de entender, pues divinizaba completamente esa explicación. O sea, este tipo de estructura, de coger algo que yo conozco en la Tierra y trasladarlo a los cielos, es lo que nos ha dado el nombre a las constelaciones y lo que hicieron los griegos. O sea, yo tenía toda mi historia, creo mis mitos, y esos mitos, digamos, los elevo al cielo para intentar explicarme esa zona que no entiendo en absoluto. Eso es lo que yo llamo los aspectos teocráticos o mitológicos, las explicaciones teocráticas o mitológicas de la Vía Láctea. Pero después, evidentemente, ha habido una, que no la he puesto ahí por no alargarme demasiado, lo que podríamos llamar una interpretación racional, es decir, partimos, lo que podría ser una interpretación filosófica de la naturaleza, lo que sería la filosofía natural, que lo que hace es partir de unos principios que consideramos válidos y mediante la razón, mediante una serie de argumentos, llega a conclusiones acerca de la naturaleza, en este caso, de la naturaleza en general del universo que nos rodea. Esto, por ejemplo, lo que hicieron también los griegos, pues con todos sus primeros filósofos, con Aristóteles, con Platón, que nos dieron una primera visión de cómo era. Cuando decimos los griegos, decimos a mucha gente. Me refiero a que uno siempre que habla de Roma, habla Roma, y cuando habla de Grecia, no habla de Grecia, sino los griegos, porque en realidad los griegos fueron algo más que las personas que nacieron o vivieron en Grecia, sino que formaron parte después de todo el legado que dejó Alejandro Magno, y que bueno, pues formó el imperio de los Ptolomeos, precisamente en Egipto, y Alejandría, que fue uno de los centros de conocimiento y de pensamiento más fuerte de todo lo que era bueno, la edad
antes de Cristo, digamos 300 años antes de Cristo más o menos, que fue cuando se fundó Alejandría, hasta aproximadamente pues cuando se destruyó Alejandría como centro, aproximadamente alrededor del año 400 después de Cristo. Es decir, hubo 700 años en que toda la zona de Turquía, toda la zona de esa parte de Asia y la parte del norte de Egipto fue un centro de pensamiento, y un centro de pensamiento principalmente griego, por lo menos los 300 años antes de Cristo, 300 primeros años antes de Cristo. ¿De acuerdo? Bien, pues este es un poco el esquema de lo que vamos a seguir. Bien, en Egipto, fijaos bien, las ideas, los conceptos son digamos, esos símbolos por los que intentábamos explicar qué es la Vía Láctea, son casi siempre los mismos, dependiendo un poco de las civilizaciones ya y de cómo ellos habían, por decirlo así, cuáles eran sus paradigmas fundamentales. Fijaos bien, en Egipto era el río celestial. O sea, la Vía Láctea era el río por el que navegaba la barca del Sol y por el que navegaba la barca de la Luna, las estrellas. En Grecia, como tenían esa mitología tan complicada, trasladaron completamente esa mitología a los cielos. Eso no quiere decir que los filósofos naturales como Aristóteles no tuvieran una explicación que pretendía ser más racional que la que, digamos, daba la pura mitología. Después os explicaré, por ejemplo, cuál era la idea de Aristóteles con respecto a la Vía Láctea, cuál era la sustancia en la que estaba formada la Vía Láctea. Y en la Europa medieval, pues obviamente también se cogió el paradigma fundamental, que en aquel tiempo era cuál era el pensamiento dominante, el pensamiento cristiano. Y entonces, ¿qué se hizo? Pues se trasladó la Vía Láctea a ese pensamiento cristiano, o si queréis, ese pensamiento cristiano se trasladó a los cielos y se interpretó en función de eso. Bueno, aquí no la veis bien, pero aquí hay una señora que precisamente está formando así como un arco, si estuviera ahí, que está tachonada de estrella, y aquí veis dos barcas. Esta es Nut. Nut es la diosa del cielo en la mitología egipcia, pero también se le asocia, aunque no está del todo, digamos, demostrado, que Nut podría ser también representativa de la Vía Láctea. ¿De acuerdo? Entonces, esta señora que veis aquí es la Tierra. Y la Tierra, que está aquí pintada, que digo que se ve por desgracia de una malísima calidad, está pintada, ¿por qué? También con muchas manchas, que son los lagos y los charcos de los oasis. ¿Por qué a los egipcios se les ocurre el río? Porque para ellos el río era la fuente de vida fundamental de toda su economía. El imperio egipcio no hubiera podido subsistir sin las crecidas del río Nilo. O sea, que el río para ellos, si veis un mapa, bueno, esto por ejemplo es como veis, fijaos bien, los egipcios tenían una astronomía perfecta, astronomía perfecta, he dicho una soberbia tontería, es decir, no tiene sentido decir una astronomía perfecta. Conocían la astronomía de posición bastante bien, porque ellos necesitaban crear calendarios. Era importantísimo además que esos calendarios fueran lo más exactos posible para que pudieran prever cuándo iba a venir las crecidas del Nilo. Es decir, que tenía que ser, no solamente podía ser uno lunar, que son los calendarios más fáciles de hacer, sino tenía que ser un calendario solar, un calendario en el que, digamos, fueran asociados las estaciones del año con los tiempos, es decir, que cada año se repitieran las 4 estaciones más o menos en los mismos tiempos. Esto es difícil de hacer porque, fijaos bien que todos los calendarios están basados en 3 movimientos. El día no es más que lo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma. ¿De acuerdo? La Luna tarda 28 días en pasar desde luna nueva hasta luna nueva otra vez, pasando por creciente, llena y menguante. Mientras que la Tierra tarda 365, algo, casi un cuarto, pero no es un cuarto, de día en dar una vuelta alrededor del Sol. Ese movimiento precisamente liga un periodo de tiempo con las estaciones del año.
Y ese es un periodo difícil de determinar, muy difícil de determinar. El hecho de que esos tres periodos no sean múltiplos unos de otros es lo que ha hecho tan complicado el que tuviéramos un calendario perfectamente válido. Y medir ese tipo de periodos, ya hubo una renovación del calendario con Julio César y posteriormente pues a finales del 16, principios del 17, fue la reforma del calendario gregoriano, que fue un papazo de Gregorio VI, pero digamos presionado por una serie de astrónomos jesuitas ya los que le dijeron hay que renovar esto porque precisamente la fecha de la Pascua se iba corriendo, digamos, fuera de la primavera. Entonces era algo que ya empezaba también un poco desde el punto de vista de lo que era el poder religioso a cambiarle uno de sus símbolos, y eso necesitaba, digamos, un cambio interesante. De hecho, se dice que Shakespeare y que Cervantes murieron el mismo día. No, tienen una diferencia, me parece que son de 15 días. Y es porque los anglicanos no aceptaron el cambio gregoriano y tardaron muchísimo tiempo en que eso fuera así. Entonces murieron con 15 días de diferencia, pero la fecha de cada uno en sus respectivos países era exactamente la misma, ¿no? Entonces estos son dos tumbas en los que aparecen, no sé si lo veréis muy bien, pero el techo son precisamente representaciones del cielo. Aquí veis como un jamón. ¿Se os ocurre alguno qué constelación podría ser para los egipcios el jamón? La Osa Mayor. La Osa Mayor, efectivamente. La Osa Mayor era un jamón para los egipcios. Y aquí tienen ellos una serie también, o sea, fijaos bien, las constelaciones no existen como, digamos, realidad física, no son más que una las estrellas que están en una misma constelación están separadas unas de otras, ni sabemos. Puede estar en una distancia enorme, es solamente la proyección, que la veamos en el plano del cielo, el que nos parece que estén juntas, y dependiendo también de qué tipo de cultura uno tiene o de cómo haya vivido, de cuáles sean los animales más típicos alrededor de donde él vive, pues los plasma precisamente allí, ¿no? Pues claro, el sitio donde había pavos reales, pues el pavo real estaba allí, en otro sitio donde había oso, pues el oso era el que estaba ahí, ¿no? Entonces, digamos, no siempre coinciden, pues, por ejemplo, las constelaciones mayas con las constelaciones chinas, con las constelaciones japonesas o con las griegas, que son las que nosotros hemos... Fijaos bien, a partir de que vamos hacia el hemisferio sur, a partir de que conocemos ya lo que sería pues, América del Sur, Australia, o sea, a partir del siglo XVI y XVII, ya empezamos a conocer nuevas constelaciones. Y esas nuevas constelaciones ya le ponemos nombres diferentes, ya empezamos incluso a ponerle nombres científicos. Bueno, tienen triángulo, tienen el microscopio, bueno, o sea, digamos ya son nombres de una cultura diferente a la que plasmó, por ejemplo, plasmaron los griegos en los cielos, ¿no? Aquí os quería enseñar, fijaos bien, a ver, podéis poner eso un poco más para arriba, perfecto, así. Bueno, aquí no se ve nada, esto era una foto de la Vía Láctea, no tampoco especialmente bonita, pero lo que quería enseñaros es esto. Aquí está el mar Mediterráneo, este es el Mar Rojo, la península del Sinaí, y esto es Egipto. Todas las zonas que son oscuras son las zonas que son inundables. Todo lo demás que está alrededor es un desierto. Un desierto puro y duro. Esto que está aquí es un verdadero y absoluto desierto, todo esto. Y estos son pequeños oasis, que era como, digamos, también se representaba a la diosa Tierra. Esto que está aquí, y una imagen de la Vía Láctea encima en el cielo, era muy fácil de plasmar. Si esto es lo más importante para mí, es lógico que yo, una cosa que veo, digamos, en el cielo y que me impresiona, y que además pudiera tener la forma de un río, pudiera parecerse a esa forma de un río, pues trasladara yo ese concepto de un sitio a otro. Bueno, aquí se nos ve un trocito de cuadro, no está mal. Por lo menos podemos dar una explicación a partir de lo que vemos ahí. Bueno, decía yo, la humanidad de los divinos.
Los griegos, la mitología griega es quizás los dioses más humanos que nos podemos encontrar. Si alguien se ha preocupado por leerse, o por lo menos ha visto una serie de cuentos que después han derivado de lo que era la mitología griega, habrá visto que esto es una historia de amores, secuestros, raptos, violaciones, hijos ilegítimos, venganza, es decir, Sálvame de lujo es para niños de 5 años comparado con lo que, digamos, la mitología griega representa, ¿no? Es decir, todo lo que es el ser humano, en su miseria y en su grandeza, está representado en la mitología griega. Entonces, Zeus, Júpiter romano, Zeus era el padre de los dioses y el dios más rijoso que había, digamos, en toda la historia de la mitología. O sea, señora, ya sea diosa o ya sea mortal, que veía, pues intentaba tener relaciones con ella, como fuera. Ahora le gustaban muchas, pero me imagino que no era con todas, pero por lo menos hay 14 o 15 dentro de la mitología griega con la que se encuentran relaciones con Zeus. ¿De acuerdo? Entonces Zeus se enamoró de una señora de Almena que estaba casada con Anfitrión. Entonces, apenas le decía que no, o sea, que por todo lo Dios que usted quiera, pero que yo no... Y entonces él, aprovechando que Anfitrión había salido de viaje, se revistió de las formas de Anfitrión y yació con ella. De esa unión nació Hércules. Y Zeus le tenía bastante cariño a Hércules, de tal manera que quería que Hércules fuera un dios. Pero claro, Hércules, al ser hijo de mortal y de Dios, no podía ser un dios, excepto si mamaba de la leche de una diosa. ¿Qué hizo el señor Zeus? Mandó a... ¿cómo se llama Mercurio en Hermes? Mandó a Hermes, que era el recadero, que es este señor que se ve, que lo representan siempre con unos pies alados. Este era el recadero. Estaba Hera, que era la mujer, Hera con H, que era la mujer de Zeus, estaba durmiendo, y Hermes le trajo a Hércules y lo puso a mamar de él. Cuando Hera se despertó, lo echó para afuera, las gotas de leche que salieron de su pecho formaron la Vía Láctea. Y esta es la interpretación de la mitología griega para la formación de la Vía Láctea. Bueno, las gotas de leche que cayeron en el suelo crearon los lirios. Los lirios. Eso, los lirios. O sea, por un lado estaban las que salieron hacia el cielo, crearon la Vía Láctea. Las que cayeron en el suelo crearon los lirios. Entonces, en este cuadro, este es un cuadro que está en la Tate Gallery de Londres, y entonces lo que aquí precisamente le faltan el tema de los lirios, porque él sí lo había pintado, pero le faltan al cuadro verdadero, a este le falta más, pero al cuadro verdadero le faltan 10 centímetros aquí abajo que se tuvieron que cortar. Y esta es una historia que cuentan en Geopónica, que es un libro del siglo X, donde, digamos, cogen lo que intentan aquí es darte una especie de enciclopedia natural del mundo, y cuentan, digamos, un poco todos estos orígenes. Eso está en pero ese libro no creo que lo pueda usted encontrar en internet, porque es del siglo X y debe ser difícil de esto. No, pero eso que yo he contado viene mucho. Usted pone origen de la Vía Láctea por los griegos en internet y le viene esta historia contada mejor que por mí, vamos. Pero lo que sí quiero que os fijéis aquí es... Este cuadro fue pintado por Tintoretto, un pintor veneciano, aproximadamente a finales del siglo XVI. Fijaos un poco en lo que se ve. Fijaos en algún detalle de lo que se ve. Ahí va. Bien, este que está aquí, ya, o sea, digamos, desde ese punto, es un resumen de la cosmogonía medieval. Fijaos bien que en la cosmogonía medieval lo que se intentaba explicar era precisamente los planetas, el Sol, la Tierra y los planetas. Ahí seguíamos la idea de que el mundo, el universo, era geocéntrico.
la Tierra seguía siendo el centro de la creación, el centro por lo tanto, y todos los demás planetas, en los que se consideraba el Sol también como un planeta, giraban alrededor de la Tierra. Entonces, esto que veis aquí es quizás el último suspiro de un conocimiento medieval a el cambio renacentista. A partir de esta es la crónica de Nuremberg, que esto sí es una verdadera enciclopedia casi del saber escolástico, del saber, digamos, académico básico de la Edad Media. Y esto representa precisamente uno de los años que se ponen como cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. En 1492 fue pues, el descubrimiento de América, o por lo menos la llegada de los europeos de una forma sistemática a América, y también está muy cerca del año, otro de los hitos que se puede considerar como el cambio de tiempo, que fue la toma de Constantinopla por los turcos, que fue un poquito antes de que precisamente ocurriera este tema aquí. Bien, lo que veis aquí es muy curioso. No sé si lo veis bien porque no tiene una resolución, pero aquí está el Pantocrátor, aquí está el dios hacedor de todas las cosas, y estos son los órdenes de ángeles, los 9 órdenes de ángeles que existían, que los que éramos más mayores estudiábamos en religión, que eran ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, pues todo ese tipo que iban, digamos, con un orden específico en el que además estaban localizados con respecto a Dios en el cielo de una manera determinada. O sea, había una jerarquía perfectamente bien definida de cómo podían sentarse ellos frente a Dios, y lo que veis aquí es la Tierra en el centro y todos los planetas girando a su alrededor, y fijaos bien, los signos del zodiaco, que es por donde pasan, sobre los que se proyectan precisamente estos objetos en el cielo, lo que representan la eclíptica, la esfera de las estrellas fijas, porque se consideraba las estrellas no se movían unas con respecto a otras, sino que se movían como un gran reloj, como, digamos, esferas concéntricas una alrededor de otra, que esa esfera de las estrellas fijas todavía es una palabra que nosotros utilizamos, que es el firmamento. El firmamento viene precisamente de ese conjunto de estrellas que denominamos estrellas fijas porque no se movían unas con respecto a otras, se movían en conjunto. Y de hecho todavía vemos que si nos fijamos solamente en las estrellas se mueven como si estuvieran pegadas en una esfera y fueran rotando cada día y además rotando cada año. O sea, si os fijáis bien, no todos los días uno mira y ve las mismas estrellas, aunque se ponga a la misma hora. Y va viendo que a lo largo de la noche van moviéndose. Una es el movimiento de rotación de la Tierra sobre sí misma y la otra es debido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que vemos. Las únicas estrellas que vemos siempre son las estrellas que están situadas cerca del Polo Norte, como ese es el punto de giro que consideramos. O sea, digamos, el eje de la Tierra sobre el que gira la Tierra apunta hacia la estrella polar. Esos objetos que están por allí cerca nunca se ponen en el mar, que así lo decía Homero cuando se refería a los que nosotros llamamos las constelaciones circumpolares, como son la Osa Mayor, son la Osa Menor, son el Dragón, Casiopea, que es una de las más conocidas y que efectivamente nos permite, pues... Entonces, esta era la estructura digamos que teníamos a finales de la Edad Media con respecto a cómo era el cielo. Fijaos bien en el que Aristóteles era el mismo modelo aristotélico, exactamente el mismo modelo aristotélico, ¿de acuerdo? Que se consideraba que había un motor que no necesitaba, digamos, por decirlo así, que lo movieran, que ese era el motor último, que era el que daba movimiento a todas estas esferas. Para el cristianismo ese motor último era el amor de Dios. Y por eso se plantea esta figura con esos dioses, con ese Dios poderoso, ese Dios Pantocrátor, ese Dios creador de todas las cosas, que es el que mueve todas esas esferas que tenemos nosotros ahí. ¿De acuerdo? Fijaos, es una preciosidad, si se viera bien, aquí tiene una serie de vientos. Está representado 4 vientos, no recuerdo ahora mismo cuáles son, pero es una imagen espectacular.
una obra de la literatura donde este modelo del universo, este modelo está perfectamente plasmado, es la comedia, o la más conocida posteriormente por la Divina Comedia de Dante, que se escribió aproximadamente entre 1307 y 1321. Todo el viaje a los infiernos, pasando por el purgatorio, por todas, establece exactamente el mismo modelo de universo que estamos viendo, que hemos visto anteriormente. Y es, por decirlo así, una representación, la mejor representación literaria del universo geocéntrico. Es lo que mejor podemos encontrar desde el punto de vista literario, con una fuerza enorme en muchísimos aspectos de ese mismo modelo que hemos presentado. ¿Cómo metemos aquí a la Vía Láctea? ¿Qué representa aquí la Vía Láctea? Para Aristóteles, que es la base fundamental de la escolástica medieval en temas de física, la Vía Láctea no pertenecía a la esfera supralunar, no pertenecía a la esfera donde ocurrían, digamos, las cosas más importantes, sino que formaba parte de la interacción entre la Tierra y los cielos. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, esta estaba tachonada de manchas negras porque no nos dejaban ver. No tenía, digamos, por decirlo así, la pureza ni la belleza esa bien definida de las estrellas, ¿no? O de los cuerpos esféricos. O sea, no venía bien representada por un cuerpo como un poliedro o como una esfera. O sea, no podía pertenecer a los cielos porque parecía que era algo cambiante. De hecho, él consideraba que el aire y el fuego, en interacción con el éter, que era, o con la quinta esencia, que era como de lo que se suponía estaban hechos los cuerpos que estaban por encima de la Luna. O sea, fijaos bien, había 4 elementos que formaban los elementos terrestres, ¿no? Tierra, aire, fuego y agua. Esos eran los 4 elementos de lo que consideraba Aristóteles estaba formado toda la Tierra. Pero en cambio los cuerpos celestes estaban formados por la quinta esencia, o sea, el quinto elemento, en el cual eso era de una pureza enorme, algo que no conocíamos. Bueno, pues él consideraba que la Vía Láctea era algo que estaba en nuestra atmósfera. Él no lo colocó en la astronomía, él lo colocó en la meteorología. Y consideraba que la Vía Láctea era una interacción entre el aire y el fuego, que eran los elementos ligeros que podían subir hacia arriba, con el éter, con la quinta esencia que formaba él. Lo puso de la misma explicación que a los cometas. Los cometas, como venían, parecía una cosa maravillosa y después desaparecían, no los podía considerar tampoco como unos movimientos perfectos. Entonces consideraba que también eran fenómenos atmosféricos. Bueno, pues la principal historia de la Vía Láctea dentro del mundo cristiano y de medieval nos viene dado por el Camino de Santiago. Esta fue la manera en que ellos, digamos, metieron ese simbolismo. ¿Por qué? Porque la historia del Camino de Santiago es una historia de rearme ideológico de principalmente lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico frente a la invasión de los árabes en España. Llegó un momento en el que solamente quedaba la cornisa cantábrica sin conquistar, la parte norte de la cornisa cantábrica sin conquistar. Y Carlomagno, que no era tonto, vio que el que estaba en peligro era él. En el momento en que pasen los Pirineos, en el momento en que esta gente conquisten absolutamente toda España, yo voy a tener problemas. O sea, la primera defensa es poner la defensa fuera de tu casa, ¿no? Lo que entre aquí en tu casa, porque entonces ya te la han tomado. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Pues él dijo, bueno, vamos a darle ánimos a los cristianos que están en la parte de la cornisa cantábrica. ¿Y cómo hacemos esto? Pues vamos a crear nuestras leyendas. Entonces escribió, esto es lo que él cuenta, en la que él soñó que vio en el cielo un camino de estrella que empezaba en el mar de Frisia, que se extendía entre Alemania e Italia, entre la Galia y Aquitania, y continuaba por Gascuña, Vasconia, Navarra y España, hasta llegar a Galicia, donde entonces permanecía oculto e ignorado por todos el cuerpo de Santiago. Y esa interpretación de ese sueño se lo hacen después y dice, el camino de estrella que viste en el cielo significa que desde estas tierras hasta Galicia has de ir con un gran ejército
a combatir a las pérfidas gentes paganas y a liberar mi camino y mi tierra, y a visitar mi basílica y sarcófago. Y después de ti irán allí peregrinando todos los pueblos de mar a mar pidiendo el perdón. Esto es simplemente eso. Vamos a rearmarnos, y efectivamente se hizo. Supuso un verdadero rearme ideológico para, digamos, el mundo cristiano que todavía quedaba aquí en el norte de la península. Y se creó una de las peregrinaciones más grandes que existían en la humanidad. Esta peregrinación decayó totalmente una vez se conquistó Granada. Ya esto no hacía falta, una vez se conquistó Granada, pero vamos, decayó totalmente. Y se puso otra vez de moda en la época romántica y posteriormente en este siglo. Eso han sido, digamos, la historia del Camino de Santiago. Cuando no hizo falta, el Camino de Santiago, pumba, cayó perfectamente. Cuando ha hecho falta, el Camino de Santiago se ha levantado por las razones que fueran. Es decir, es algo que... Y así, digamos, es como ya decía, lo conocí yo. Bueno, esto quería deciros que, claro, el camino de estrellas que representa la Vía Láctea no es un camino que se pueda utilizar. Es decir, es verdad que en verano, en distintas épocas de la noche, va del este al oeste, pero no siempre va del este al oeste. O sea que si uno quiere ir a Galicia desde Aquisgrán, utilizando la Vía Láctea como brújula, pues puede acabar en cualquier sitio, ¿no? Y me refiero que no es una cosa... Pero bueno, evidentemente daba este soporte ideológico que era importante en aquel momento. Bueno, ya lo pongo ahí, esto lo tenía antes una vez. Esto es una de las baladas de Federico García Lorca, que se llama Balada Ingenua, que dice eso, madre... Bueno, es muy larga, pero lo diga: madre abuela, ¿cuál es el camino, madre abuela, que yo no lo veo? Mira bien y verás una cinta de polvillo harinoso y espeso, un borrón que parece de plata o de nácar. ¿Lo ves? Ya lo veo. Madre abuela, ¿dónde está Santiago? Por allí marcha con su cortejo. Es decir, esa idea que precisamente a mí me encantó este poema, pero no por nada, simplemente por carácter personal, de que mi abuela me enseñó a mí la Vía Láctea como el Camino de Santiago. Esa era la manera en que me lo enseñaron, y cuando vi esto digo, bueno, pues me recuerda precisamente esa misma cosa que igual le pasó también a Federico, ¿no? Que su abuela pues, le enseñaría el Camino de Santiago, pues, la Vía Láctea como el Camino de Santiago, y él, como más arte que yo, pues escribió precisamente esto. Bueno, ¿y qué dice la ciencia con respecto a esto? Fijaos bien que ahora mismo todo lo que sabemos de aquí son historias, ¿eh? Y bueno, ya hay alguien que ha dicho que Aristóteles, que era uno de los racionales, por decirlo de alguna manera, en un momento ha dicho, bueno, pues esto podría ser un fenómeno meteorológico, ¿no? Y tal, pero nada más. Demócrito, los atomistas, ya decían que la Vía Láctea podía estar formada por estrellas. Demócrito ya daba, digamos, una idea más aproximada. ¿Qué sucede? Que es una idea completamente especulativa. No había ninguna prueba científica de que Demócrito, o ni siquiera una manera de imaginar cómo hacer una prueba que demostrara si Aristóteles o Demócrito tenían razón. Bueno, entonces eso no ocurrió hasta que este señor que veis aquí, en una de las fotos antiguas, una foto digo cuando ya era un cuadro, ¿no?, de cuando ya era muy mayor, ya había pasado el pobre todo el asunto que tuvo con la Inquisición, que no fue tan grave tampoco como se han contado, ni muchísimo menos, pero una cosa completamente levísima. Él tenía bastantes amigos. Fijaos bien que en aquella época no había nadie que estuviera fuera del cristianismo, es decir, era el pensamiento imperante, y es que es inimaginable el pensar que alguien pudiera ir, o sea, pudiera ser ateo, pero eso ya ni nos lo podemos imaginar, pero incluso que fuera en contra de la regla. Lutero fue una verdadera revolución, ¿no? O sea, fue algo que contaba una anécdota, muchas veces a lo mejor no sé si se la contaba Manolo. Yo tenía un cura, cuando yo era pequeño me daban clases los salesianos, que bueno, o sea, los niños siempre, cada vez que nos ponían allí algún problema metafísico, religioso, siempre hacíamos más preguntas, a ver si lo podíamos coger por un lado o por otro, ¿no? Entonces decía, bueno, pues entonces, lo de los santos está muy bien, pero ¿estamos convencidos de que alguien ha ido al infierno seguro? Y
Y decía, no, pues está el perdón de Dios y no sé cuánto y no sé qué. Ni Judas, le insistíamos dándole así nombres. Ya cuando le decía, Lutero, dice, Lutero, ese sí, claro, ese era de la competencia. A Judas lo podemos perdonar porque es que el otro nos ha quitado el negocio, entonces ya no es una cosa, ya tenemos que poner de mano. Y efectivamente, este señor era católico, pero vamos, católico a machapartillo y amigo de cardenales y de papas, y este señor tuvo, digamos, un tratamiento con la Inquisición. La Inquisición era, por decirlo así, la Inquisición tiene muy mala fama, ¿no? Como todo el mundo sabe, pero era muchísimo peor caer en manos de un señor feudal. Sí, estos tenían una estructura, estos estaban completamente estructurados. O sea, si uno entraba en la Inquisición se le apuntaba el nombre, y se hacía todo un proceso. Si uno lo cogía a un señor feudal y lo metía a la mazmorra y se enteraba, ese era un perfecto desaparecido. O sea, y además, estos tenían toda una gama de tortura. Entre las primeras era enseñarte los aparatos de tortura. ¿Cómo sería que el primer grado de tortura era enseñarte los aparatos de tortura, ¿no? Era ya para que viera un poco lo que te quedaba. Pues, o sea, por lo pronto lo que quiero decir es que no era una cosa, tenía muy mala fama y evidentemente pues, era un proceso ¿cómo diría?, de poder por violencia, ¿no? Pero eso no se lo quita a nadie, pero no era la leyenda esa que nos han contado tan enorme. En cualquier otro sitio había, por decirlo así, cosas menos normativas que todas las otras. Y él tuvo, el único que en aquel momento la religión ya se encontraba con un problema con la ciencia, ya empezaba a ver que había dos ideologías que pudieran ser un poquito diferentes y que pudieran entrar en contradicciones, y lo único que tuvo que hacer es decir, bueno, pues evidentemente lo que yo digo no va en contra de lo que dice la Biblia. Pero, como decía, bueno, pero vamos, que se mueve, que se mueve la tierra, se mueve. Eso es lo que él más o menos vino a decir. ¿Qué es lo que hizo verdaderamente Galileo Galilei? ¿Cuál fue el gran avance de Galileo Galilei? Fijaos bien que antes de Galileo Galilei ya estaba Copérnico. Copérnico fue el que propuso, y Copérnico era un sacerdote polaco, es decir, que Copérnico el primero que propuso un sistema heliocéntrico bien explicado con todos sus movimientos, aunque todavía no sabíamos que eran elipses, eso tuvo que ser primero Kepler y después el gran Newton ya la explicación, ¿no? Pero el primero que propuso un sistema heliocéntrico fue un cura polaco, que evidentemente no iba a ir para nada en contra de la religión ni nada por el estilo. Y además él lo que decía es, supongamos que se mueve así. Este modelo que yo pongo explica mucho más fácilmente los movimientos de los planetas que el sistema complicadísimo de círculos y epiciclos, que eran, digamos, eran círculos sobre un círculo que se mueve sobre un círculo y un círculo que se mueve sobre un círculo, y si el centro no me gusta, pues le pongo una cosa que llamamos un deferente. O sea, el modelo teórico del movimiento, de explicar los movimientos de los planetas, poniendo la Tierra en el centro, es un lío. Lo único que pasa es que llevábamos tantos siglos con ese lío que las tablas que se utilizaban para predecir lo que se llaman las efemérides de los planetas, es decir, dónde va a estar cada planeta en cada tiempo, eran mucho más precisas que las primeras tablas que se hacían con el modelo heliocéntrico. Pero esta razón simplemente era que las otras llevaban corrigiéndose durante siglos y estas otras se habían acabado de hacer. ¿De acuerdo? Pero la idea es esa, y las tablas alfonsinas, las tablas de Alfonso X el Sabio, son precisamente unas tablas que nos daban las efemérides de los planetas y nos las daban con una precisión enorme. Los conocimientos estaban, era únicamente el modelo. Fijaos bien, o sea, no era ya una cuestión de si yo puedo navegar o no, por ejemplo, con tablas geocéntricas o con tablas heliocéntricas. No, la idea fundamental, lo que viene ahí detrás es, está el Sol, el modelo que me explica a mí el movimiento es infinitamente más simple si yo pongo el Sol en el centro. Si yo pongo el Sol en el centro, todo lo que veo lo puedo explicar de una forma simplicísima. Si lo que pongo en la Tierra, tengo que empezar a poner partes y partes y pasar, incluir, por decirlo así, ingredientes en mi plato que hasta hacerlo casi, llamo, imposible de guisar.
Esa era la idea fundamental en esto. ¿Galileo qué hizo? Galileo era el tipo más osado intelectualmente que podíamos encontrar en esa época. Era un tío ambicioso, completamente ambicioso y con una fuerza enorme. Y además era un manica, o sea, era alguien que se atrevía casi absolutamente con todo. El telescopio no lo inventó él. El telescopio existía como un juguete en la Europa del siglo XVII, de principios del siglo XVII, existía como un juguete de las clases nobles y ya empezaba a la burguesía a ser bastante fuerte. Él lo que hizo fue coger un juguete óptico y convertirlo en un instrumento astronómico. Lo mejoró, miró hacia los cielos, se creyó lo que veía, porque esto es otro punto importante de lo que era toda la escolástica de aquel momento. Pensar bien que las ideas son fundamentales en el sentido de que qué idea es la idea madre en un momento determinado. Cuando teníamos la escolástica, cuando teníamos, digamos, todo el pensamiento de Aristóteles, Aristóteles nos decía que teníamos que tener mucho cuidado con nuestros sentidos, porque nuestros sentidos nos engañaban. Que lo que teníamos que hacer era coger los principios fundamentales, los primeros principios, y solamente con nuestro cerebro y la razón llegar hasta ellos. Era un racional total y absoluto. Podía haber estado perfectamente con los enciclopedistas. Únicamente la diferencia estaba en que él creía que unos principios fundamentales, a partir de unos argumentos bien razonados, a partir de una lógica, podía llegarte a esas conclusiones, podía llegarte a conclusiones verdaderas. Aristóteles, claro, todos los compañeros de la academia de Galileo Galilei, de la universidad, le decían, mira por aquí. Y decían, lo que yo vea por ahí, ya no solamente es que mis ojos me engañen, que tú has puesto ahora dos cristales, que son dos cristales, digamos, con forma de lenteja, y ya no puedo creer ya lo que yo vea por ahí. Entonces, había, digamos, algo, ¿no? Algo fundamental, que era ideológicamente lo que estábamos, cuál era el pensamiento dominante en ese momento. El pensamiento dominante es que eso me va a engañar. Si tenemos aquí a los padres, tenemos a los padres de la Iglesia que están fundados en Aristóteles, ¿cómo yo me voy a equivocar a meterme por ahí? Y efectivamente, o sea, digamos, la academia, el mundo universitario, pensaba que esto no se podía hacer. Él hizo esto, miró hacia los cielos y descubrió varias cosas. En primer lugar, pues eso, que la luna no es una esfera perfecta, eso se veía a simple vista. Lo único que pasa es que tu interpretación mediante ese pensamiento dominante era que lo que tú veías eran nubes que había por medio, siempre las mismas, pero por lo visto tú veías las nubes que había por medio entre tú, el observador, y la luna, pero que la luna era una esfera perfecta de quinta esencia y además luminosa. Él vio que había montañas y valles. Vio que Venus tiene fases, exactamente igual que la Luna. Las fases se pueden explicar por un modelo geocéntrico y por un modelo heliocéntrico, pero son infinitamente más fáciles de explicar por un modelo heliocéntrico, que verdaderamente lo sustenta. Pero se pueden explicar de las dos maneras, es decir, la fase de Venus no quita esto. Y después vio, precisamente, miró a los cielos y vio, esta es una imagen de la Vía Láctea, y este es el libro que él escribió en 1610. En 1609 fue cuando él construyó el telescopio y se puso a mirar a los cielos. Escribió el Sidereus Nuncios, lo que se llama el mensajero de las estrellas, el mensajero sideral, y él lo hizo en honor de su mecenas, que era Lorenzo de Médicis, y por eso, como ahora veremos, Galileo Galilei, Patrici Fiorentini, el Perspicilli, que veis ahí, ese era el telescopio, ese era el nombre que reciben. Los italianos tienen unos nombres maravillosos para las cosas, y al telescopio, a ese telescopio que me imagino era el Perspicilli. Y era con lo que él, digamos, escribió ese libro. Ese libro fue uno de los libros fundamentales en la historia, digamos, del pensamiento humano, ¿no? Porque representó un cambio completamente paradigmático. Él miró hacia los cielos y dice, lo que he observado en tercer lugar es la naturaleza o materia de la Vía Láctea. Esta no es, en efecto, más que un amasijo de innumerables estrellas diseminadas por grupos. Esta fue la primera vez que un instrumento miró a la Vía Láctea y dio una explicación científica de lo que veía. El telescopio nos ayudó a separar
O sea, a nuestro poder de separación, que con nuestro ojo no lo vemos, y a discernir que efectivamente ese amasijo, esa nube blanquecina no era más que un conjunto de estrellas agrupadas, digamos, por... Bueno, este libro, otra de las cosas más importantes era que descubrió 4 satélites en Júpiter. 4 astros que daban vueltas. Esto es lo que eliminó, esto fue, por decirlo así, el descubrimiento más importante desde el punto de vista de la historia del pensamiento humano en ese momento. En el sentido que esto quitó autoridad a los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos, en particular Aristóteles, decían que la Tierra, nada podía girar si no fuera alrededor de la Tierra. Si tú encontrabas ya 4 satélites que giraban alrededor de otro centro, ese argumento ya no te valía. Ya no tenía por qué existir un único centro alrededor de lo que girara todo. Ya había otros lugares que a su vez giraban y que a su vez eran centro de giro de otros objetos. Entonces, eso fue el romper la autoridad, digamos, de la escolástica y el romper la autoridad de los griegos, fue el gran avance de... Aquí no hay ninguna prueba que el Sidereus Nuncius en favor o no de un modelo heliocéntrico o de un modelo geocéntrico. Todo lo que está aquí, excepto, bueno, evidentemente no tiene nada que ver la naturaleza de la Vía Láctea con el modelo geocéntrico o heliocéntrico, pero todo lo demás se podría explicar de las dos maneras. Pero es ese punto de osadía intelectual de romper esa barrera y de decir no, esto es así tal como yo lo digo. Y efectivamente ese fue ya el comienzo de un montón de cosas diferentes. Después ya vino Kepler con las órbitas elípticas y los movimientos, explicando la relación entre los movimientos, los periodos y las distancias, y ya empezamos a tener una idea real de lo que era nuestro sistema solar. Bueno, ¿qué dice la astrofísica? La astrofísica en realidad es una ciencia moderna. La astronomía es una ciencia antigua, la astrofísica es una ciencia moderna. Esa pregunta de lo que era Aristóteles, que decía que todo lo que estaba por encima de la esfera lunar, incluida la luna, estaba formada por la quinta esencia, por ese elemento, ese quinto elemento, era lo más lejos que podíamos llegar en el conocimiento de los astros. Pero la pregunta, ¿de qué está hecha una estrella?, no la podíamos responder. Y no empezamos a poder responderla hasta el siglo XIX. En el siglo XIX hubo 2 descubrimientos importantísimos. Uno desde el punto de vista teórico, que fue la primera teoría de la interacción entre la materia y la radiación. La primera teoría que nos decía cómo la luz interactúa con la materia, que es lo que se denominaba las leyes de espectroscopía de Kirchhoff y Bunsen. Bunsen, a los que hayáis estudiado algo de química, el mechero Bunsen, precisamente ese señor fue el que establecieron las primeras leyes de... Y esa relación de que si yo veo la luz que me llega a mí y esa luz ha pasado anteriormente por nubes de polvo, nubes de gas, ha dejado su huella en la luz. Por lo tanto, lo decía en la última charla, la anterior charla que di aquí, de qué hacemos los astrónomos lo único que hacemos actualmente es desentrañar la luz. Somos gente que, digamos, capta la luz e intenta ver qué mensaje nos están mandando. Para descifrar ese mensaje, lo que necesitamos son las leyes de la física. Estudiamos física precisamente para desentrañar ese mensaje, para descifrar ese mensaje que nos viene dentro de las estrellas. ¿De acuerdo? Bueno, pues del 19 hasta el siglo XX ya la espectroscopía, las placas fotográficas. Fijaos bien, esto es una cosa que quizás no lo hayamos pensado nunca, pero es importantísimo también desde el punto de vista de el propio entendimiento de lo que es la ciencia. Hasta mediados del siglo XIX, todo lo que el hombre lo veía, lo había visto con su ojo. Hasta principios del siglo XVII, hasta que Galileo coge un telescopio, lo convierte en un instrumento óptico, más o menos de precisión, y mira de una forma sistemática el cielo. Hasta ahí, el único sistema óptico que teníamos era el ojo. Fijaos bien, en el ojo tenemos todo un sistema óptico al principio y un detector detrás que es la retina. Aquí, fijaos bien, aquí seguíamos teniendo, después del telescopio habíamos cambiado el sistema óptico, pero nuestro detector seguía siendo la retina.
¿Qué quería decir eso? Que si yo veía un objeto extraño allí, yo o lo describía literariamente, lo escribía en un libro, he visto un objeto marrón girando, tarda 4 días en dar una vuelta completa, lo veo no sé cuándo, no sé qué, lo veo al anochecer. O hago un dibujo y digo, ah mira, está a 4 minutos de arco de Júpiter, cuando el día tal, a tal hora, no sé cuánto. Pero es un producto ya elaborado. O sea, yo he metido subjetividad en esa, digamos, resultado científico. Así es como hemos trabajado hasta el siglo XIX. Hasta que no tuvimos una placa fotográfica, no había, por decirlo así, una objetividad perfecta en todas las observaciones. O sea, tú podías estar diciendo, vamos a mirar, o sea, si tengo un astrónomo al lado, sí, pero yo lo único que le podía a un astrónomo que estuviera a 10 kilómetros de distancia de mí era mandarle una carta diciéndole, mira, he visto esto, pero él no lo estaba viendo en ese momento. ¿De acuerdo? O sea, me refiero a que la placa fotográfica hizo 2 cosas importantes. Grabó el cielo en un determinado momento y sirvió además como disco duro, porque eso ya me permitía almacenar en una placa de 10 por 10 centímetros un trozo de cielo para la posteridad. Algo que ya podíamos poner los astrónomos encima de la mesa y poner los 3 astrónomos juntos a decir, ¿tú qué ves aquí? ¿Cómo interpretas esto? Entonces, ese descubrimiento de la placa fotográfica y la teoría espectroscópica, la primera teoría de la relación de la materia y la radiación, fue la que hizo el avance de la astrofísica que tuvo su culmen en los primeros años del siglo XX y que, bueno, todavía tiene un historial importantísimo. ¿Por qué? Porque se basa en una relación entre nuevos conocimientos teóricos y nuevos desarrollos instrumentales, es decir, nuevos desarrollos tecnológicos. Así, esa especie de paso tras paso, cuando tenemos un nuevo instrumento más potente en alguno de los sentidos que puede ser, avanzamos muchísimo, cuando ese nos permite descubrir muchísimas cosas, pero ese descubrimiento lo que nos pone es en problemas, porque normalmente no somos capaces de explicar lo que vemos. Es decir, normalmente un instrumento nuevo, el primer día lo que te hace es generarte unas nuevas preguntas. Son, digamos, los instrumentos de segunda generación, los de los telescopios pequeños, los que te van dando después, posteriormente, cuando vas siguiendo de una manera sistemática ese problema, los que te vienen a dar la respuesta. Pero los grandes telescopios, las primeras vanguardias, los que nos crean sus problemas. O sea, lo que tú haces es rascar, coño, ¿esto qué es? No lo entiendo. O sea, ese tipo de cosas es lo que así venimos funcionando. Bueno, y sobre todo el tema de la astronomía espacial. Fijaos bien, nosotros aquí, gracias a Dios, no nos llegan ni los rayos X ni los rayos gamma, estaríamos fritos, ¿no? Es decir, si nos llegaran los rayos X y los rayos gamma. Pero los rayos X, los objetos celestes sí emiten en rayos X y en rayos gamma. Tú no puedes enterarte de cómo funciona ese objeto por dentro si no conoces, digamos, qué información te está dando en esa longitud de onda. Por lo tanto, ¿cómo podemos resolver eso? Únicamente saltándonos la atmósfera. La atmósfera es nuestro sistema de seguridad. Como yo digo, la atmósfera es muy mala para los astrónomos, perdón, es muy mala para la astronomía, pero es muy buena para los astrónomos. No existiríamos si no existiera la atmósfera, evidentemente, pero claro, a la hora de captar la luz es un problemón, ¿no? Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? El método más fácil, más caro, que es poner un telescopio con un detector en ese tipo de ondas de luz y ponerlo encima de la atmósfera. Así no hemos quitado el problema. Bueno, voy a ir un poco más rápido esto, José, ¿no? ¿Puede intentar centrarla o centrar aquello? Es que quiero que se vea lo... Bueno, yo ya, si esto lo veis, yo ya me doy... No, ya está, perfecto. Ya, con esto me doy ya por construido en toda la noche, Es decir, esto es la astrofísica en una transparencia. No tenéis que saber más. La astrofísica es un proceso que únicamente lo que fundamentalmente estudia, o sea, lo que sucede en el universo es principalmente que el gas, que normalmente el gas está formado por un 75% de átomos de hidrógeno y un 25% de átomos de helio y menos de un 1%, o sea, nada,
menos de un 1% son el resto de elementos químicos que nosotros conocemos y que nos forman a nosotros. Es decir, de lo que nacen las estrellas, tiene elementos químicos más pesados que el helio, nada. O sea, fijaos bien, el hidrógeno tiene un electrón dando vuelta alrededor de un núcleo que tiene un protón y un neutrón. Si tiene 2 neutrones se llama deuterio, y si tiene 3 neutrones en el núcleo se llama tritio. Son los que llaman isótopos del hidrógeno. El helio tiene 2 electrones y tiene 2 protones en el núcleo, 2 neutrones normalmente, y el helio, como un gas noble, no da la lata. No varía el número de neutrones ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Esos son los 2 elementos más simples que se pueden formar. Los 2 elementos más simples tienen el mínimo número atómico, 1 y 2. O sea, los que están en el primero de la lista, cuando veis la tabla periódica, el de una esquina y el de otra. El helio es un gas noble, no interacciona, pero sí tiene lugar. Bien, si tiene lugar reacciones nucleares. Cuando digo no interacciona químicamente, es muy diferente a que no tenga reacciones nucleares, que es como funcionan las estrellas. Bueno, pues entonces, de ese gas se forman las estrellas. Y las estrellas, a partir de un cierto tiempo, se vuelven a convertir en gas y se dispersan una vez más. Ese es el esquema fundamental que veis aquí en la estrella. Y aquí interviene precisamente gravitación, coge el gas y lo va colapsando por su propio peso, cayendo hacia adentro. Dentro se forman densidades y temperaturas tan enormes que hace que el hidrógeno entre en una fusión nuclear y da lugar a átomos de helio. Cuando todo el núcleo se ha convertido en helio, ahora empieza el helio a fusionarse y termina dando carbono, y así seguimos todo. Las estrellas son precisamente esa piedra filosofal que permitía a los alquimistas convertir un elemento químico en otro. Eso ocurre en las estrellas. Y ahí se forman todos los elementos que conocemos. O sea, todos nosotros, los átomos nuestros han estado alguna vez en una estrella. Han estado alguna vez en una estrella. No pueden haberse creado en ningún otro sitio. Y los átomos más pesados que tengamos en una supernova. Son los únicos que son capaces, a partir del hierro, de crear o digamos fenómenos extremadamente energéticos. ¿De acuerdo? Bueno, pues si ahora juntamos estrellas y gas y le ponemos un campo gravitatorio, si queréis ya muy sofisticado, un campo magnético, tenemos una galaxia, que es la nuestra. ¿De acuerdo? Eso es una galaxia. Una galaxia no es más que un conjunto de gas y estrellas formando normalmente un disco. Son las galaxias espirales, hay otras que son de otro determinado tipo, pero las más abundantes en lo que llamamos en nuestra vecindad, en nuestro universo local, son precisamente un disco de gas y estrellas que está continuamente muriendo y renovándose. En un proceso en el que, claro, va a llegar un momento en el que ya no se puedan formar más estrellas. Bueno, aquí decía el esquema de la galaxia, con lo que habíamos visto, pero bueno, a ver si se ve alguna otra. Ah, mira, aquí está. Esto sería más o menos el equivalente a una foto de nuestra galaxia. ¿De acuerdo? Nosotros estaríamos viviendo por aquí, en esta zona de por aquí. Este es el centro, y digamos giramos alrededor de él dando vueltas. Lo que pasa es que esta vuelta, en vez de durar 365 días como tarda el Sol, tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol, el Sol tarda aproximadamente 250 millones de años en dar una vuelta alrededor de la galaxia. Pero sí giramos alrededor de este centro. Bien. Aquí, que esto se ha puesto aquí en color. Fijaos bien, estas son las nubes de polvo, y aquí en azul es donde nacen las estrellas. Estos son, digamos, los lugares donde las estrellas se están formando recién. Y aquí son zonas rojas donde las estrellas, digamos, son viejas, que han ido a caer más o menos a su centro. Esto que veis aquí es una posible satélite. Esto es un dibujo, esto en realidad no es ninguna galaxia que hayamos tomado, sino esto es más o menos un dibujo que es representativo de nuestra propia galaxia. Y esto es lo que hemos ido aprendiendo. ¿Cómo se forman las galaxias? Hombre, pues no era con la leche de Hera, evidentemente, sino que hay otros mecanismos, ¿no? Esto que veis aquí, puedes poner... Eso que veis aquí es lo que se llama, habréis oído, el campo profundo del telescopio espacial Hubble. Esto es más pequeño en el cielo
que una cabeza de un alfiler. Pero lo que se hizo, eso fue un proyecto de un tipo que no era ni siquiera astrónomo, era un físico, que dijo, bueno, vamos a ver qué vemos si ponemos nuestro mejor telescopio en este momento mirando lo más profundo que podamos en una determinada dirección. Lo que veíamos, como ya, bueno, esto quizás no lo voy a explicar demasiado, pero si uno mira muy profundo en el universo, uno está mirando muy lejos en el tiempo. O sea, si uno mira muy profundo en el universo, uno está mirando los primeros momentos de la formación de ese universo. Esto podemos dejarlo aquí, ¿no? Bien, entonces, el tema es que cuando uno hace esta foto y empieza a analizar esta foto, esto que veis aquí son todos galaxias como la nuestra. Esto que veis aquí son todos galaxias como la nuestra. Uno empieza a ver que las galaxias no han vivido tan tranquilamente, sino que las galaxias se han canibalizado, se han comido unas a otras en el sentido gravitatorio, es decir, te atraigo y como eso es una nube de gas y polvo, te voy destrozando, ¿no? Y me voy engullendo a las estrellas que se forman. Este es el mecanismo por el cual las galaxias van creciendo. Esto hemos tardado muchísimo en saberlo. Entonces, las primeras propuestas de que esto funcionara así fueron alrededor de los años 60, 70. Y las primeras observaciones de esto provienen a partir del año 93. O sea, el Hubble no empezó a mirar de una forma no miope. Sabéis que el Hubble se tiró miope. El telescopio se habían equivocado en el programa que pulía el espejo, y al espejo lo hicieron que, digamos, que no enfocaba bien. Se tuvo que lanzar una misión espacial, no me acuerdo si fue el Challenger o el Endeavour, uno de estos Space Shuttle, fue una misión y llevaron un nuevo espejo. Más que un nuevo espejo, no cambiaron el espejo porque pesaba mucho, le pusieron como unas gafas. Le pusieron unas gafas a Hubble y el Hubble vio, y efectivamente tenemos esto. Pero hubo un año y medio que no sabían muy bien qué hacer, y es una historia, digamos, también desde el punto de vista de cómo funciona la ciencia bastante interesante. Cómo funciona la ciencia en Estados Unidos, que es muy diferente. Bueno, lo que os decía es que lo que nosotros vimos al principio es que las galaxias cuando nacen no se quedan tan tranquilas y van evolucionando, sino que, digamos, nos encontramos que nuestro universo primitivo era más denso, con muchas más galaxias, y que estas galaxias estaban interactuando unas con otras. Todo esto que veis aquí, en esta imagen, que no se ve muy bien, son galaxias que se están destruyendo unas con otras. Aquí veis, por ejemplo, con dos núcleos, ¿veis? Dos núcleos, aquí también dos núcleos. Es decir, este es el choque de galaxias. Entonces, este es ahora mismo nuestro esquema fundamental de cómo se forman las galaxias. Primero tenemos una gran nube de gas, a partir del cual se forman las galaxias más pequeñitas. Eso se forman también por colapso. Esa nube de gas se colapsa, y a la vez que colapsa va formando conglomerados. Digamos, la nube no digamos colapsa como un todo, sino que al momento en el que se pierde el equilibrio de la nube, lo que se van formando es en los centros, porque la densidad no es homogénea. O sea, no todos los puntos son igualmente homogéneos, sino que hay puntos que son un poquito más homogéneos que otros, y alrededor de esos centros es donde yo voy formando las estrellas. Y así se crea la primera galaxia. Pero pasa que esa galaxia normalmente viene... No vamos a poder poner la película. Tengo una película que explica esto muchísimo más que yo, y que, digamos, se utiliza precisamente pues como... Pero como no lo estamos viendo de la manera más... Lo que sí nos dimos cuenta en el año 1994, es decir, que la mayoría de los que estamos aquí ya estamos vivos, también pasó aquí, y aquí se ve cómo este es el centro de nuestra galaxia, y aquí se encontró en 1994 que esto era el huesecito de una galaxia que nos estábamos comiendo, los restos que quedaban de una galaxia que nos estábamos comiendo. Este de aquí, ¿de acuerdo? Y estos de aquí, que son cúmulos globulares, estos de aquí son conjuntos de estrellas de aproximadamente más de 10.000 estrellas. Estos 3 o 4 de aquí muy probablemente pertenecieran a este de aquí, y se han espurreado en una zona donde hay muy poca densidad estelar y son muy difíciles de distinguir estos de los que verdaderamente habían nacido aquí.
Pero esto encontramos que esa teoría que habíamos visto en ese universo de cómo precisamente las galaxias más mayores se estaban comiendo las más pequeñas, aquí hemos encontrado un fósil de que también estaba pasando. Y es una lástima porque aquí os quería presentar la galaxia, y esto que veis aquí era como esas colas de marea de las galaxias que el resto de la galaxia que nos habíamos comido. Esto no funciona. Y nos quedan todavía muchísimos problemas por resolver. Esto es, digamos, a lo que yo me sigo dedicando. Pues, por ejemplo, el número de brazos espirales. ¿Os acordáis que esta imagen que os puse de la galaxia anteriormente tenía como una zona, esta de aquí? ¿La de arriba? Sí, la de arriba. Esto de aquí es lo que llamamos brazos espirales. Porque tienen además una forma espiral. Son los lugares donde están las nubes de gas y donde se forman las estrellas. Bien, todavía no sabemos bien cuántos brazos espirales tiene nuestra galaxia. Normalmente suelen tener entre 2 y 4. Todavía no sabemos bien, mejor dicho, sabemos que no sabemos bien todavía cuáles son los mecanismos que lo forman. Tenemos muchas teorías, pero no sabemos todavía. Nosotros diferenciamos entre lo que es una teoría y un conocimiento cierto. Teorías tenemos muchas, pero hasta que no, digamos, tenemos pruebas que nos distinguen entre una teoría y otra, no decimos que tenemos una explicación, sino que tenemos un problema. ¿Por qué? Si hay algo en el cielo, que hay 150 teorías que lo explican, mala cosa. Pero es que no tenemos ni idea, ni siquiera tenemos entonces la capacidad de tener una prueba que sea capaz de distinguir entre las 150 teorías, ¿no? Entonces todo el mundo empieza a decir cosas, pero que son plausibles dentro de la física, pero que no sabemos cuál es la verdadera. Entonces, pues con eso más o menos... A ver. A ver si te quedo medio. Bueno, ¿qué tipo de estrellas, de la relación entre las estrellas hay en el centro? La metalicidad, fíjate, somos muy flojos los astrónomos, entonces todo lo que no es hidrógeno ni helio, todo el resto de los 150 elementos químicos que quedan, nosotros llamamos metales, pase lo que pase. Metales, venga, que no son metales, porque hasta que más nos da, nosotros llamamos metales y punto. Entonces, cuando decimos metalicidad es precisamente qué cantidad de esa tan pequeña, qué tanto por ciento en el gas existen de elementos más pesados que el helio. Entonces eso lo llamamos metalicidad. Entonces ahí lo que queremos saber es cuál es la estructura espacial de la metalicidad. Hay la misma cantidad de metales en el centro que en los bordes. Hay un gradiente, hay una variación con el espacio, hemos tenido una variación con el tiempo. La metalicidad se puede utilizar como un reloj químico de nuestra propia galaxia para medir el tiempo. La estructura del halo de materia oscura, eso no nos hemos metido, pero efectivamente si consideramos es plano completamente, a eso me he dedicado también un tiempo, los grupos móviles, o sea, hay muchísimos problemas todavía que tenemos que conocer. Y en eso es todavía lo que estamos, con lo cual pues ya tendremos tiempo de venir. Si queréis saber un poco más de la galaxia. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.